Conversando esta noche en exclusiva con el abogado Otoniel Bonilla. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ti por haberme invitado por un placer tenerlo acá. Usted fue titular por 4 años al menos como titular del Departamento de Persecución a la Corrupción, porque administrativa, porque ha tenido varios nombres. Han cambiado el nombre 3 veces. 3 veces. Y 4 subdirector, o sea, 8 años en esa dirección. Así es. Madre mía. Del 2004, agosto, hasta finales de 2008 como subdirector. Ya. Y luego a inicio de 2009 hasta el febrero de 2013, director titular. Director titular. Sí. Ahora, le he invitado porque usted es el responsable de haber archivado 2 expedientes que se instrumentaron contra Félix Bautista, que en opinión del senador de San Juan están replicados en estas 412 páginas que forman parte del expediente que ahora ha sometido el Procurador General por el Ministerio Público ante la Suprema contra el mismo senador. ¿Es cierto? ¿Usted le parece que se está juzgando nueva vez al senador por un hecho que ya fue archivado? Fíjate, no sé lo que el senador plantea. Ya. Vamos a partir de lo que nosotros, desde el punto de vista jurídico, hemos llegado a una conclusión respecto de la investigación que nosotros hicimos en su momento, estamos hablando en el año 2012, y a los hechos que concierne la acusación que ha presentado el Procurador General de la República. Sobre ese aspecto es que nosotros quisiéramos hacer algunas consideraciones e incluso comparativas de los hechos que nosotros investigamos en aquel momento y los hechos que están contenidos en la acusación recientemente presentada. Y para esto, rápidamente, puedo señalarte, Cavada, que la investigación nuestra se inició en ocasión de un sinnúmero de denuncias públicas difundidas por medios de comunicación, particularmente el programa que produce Nuria Piera, y también lo que implicaba la reproducción que hacía el diario digital Acento. Exacto. Además de esto, una denuncia formal presentada por el comando de campaña del Partido Revolucionario Dominicano, porque estábamos en medio del proceso electoral. Exacto. Así surge las denuncias y luego la investigación. A inicio, esto ocurre en el primer trimestre del año 2012. También incorporó la investigación una querella presentada por el grupo C3, que estuvo montada, o sea, se utilizaron los argumentos expuestos en el programa televisivo que he aludido para presentar la querella. En eso estaba basada, única y exclusivamente. Asimismo, una denuncia de ADOCO y otra de CONA. Recogía todo esto, pero sobre 3 grandes hechos, y ahí paso a describirlo de manera en síntesis. Lo que fue la administración del ingeniero Félix Bautista como director de OISOE, o sea, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Ya. ¿En qué periodo de gobierno? Él fue director durante el año 2004, agosto de 2004, hasta agosto de 2010, cuando resulta electo senador. El segundo gran bloque de hechos tiene que ver con el proyecto y el contrato de ejecución de obras a través de los fondos provenientes de Sonland. Exacto. Ese es el otro gran hecho. Sí. Y el tercero, lo que ya me referí, a lo que fue la denuncia sobre el presunto soborno al presidente haitiano, Michel Martelly. Exacto. Esos eran los 3 grandes renglones de hechos que nosotros investigamos. En estos 2 últimos, esto es, Haití y Sonland, nosotros, luego de una ardua investigación que incluyó reportes de la Superintendencia de Bancos, informes oficiales del Ministerio de Hacienda, otras informaciones de Contraloría, en fin, más las averiguaciones cotidianas que se realizan en una investigación, como es interrogatorios, entrevistas, recolección de informaciones, ese tipo de cosas, nosotros arribamos a la conclusión, en síntesis, que en este caso los hechos no era como se había denunciado, en tanto que los fondos manejados por la empresa Sonland y con quien le gerenció el proyecto en República Dominicana, que lo fue el Consorcio Hemisferio Imperial, no constituían fondos públicos.
nunca se registraron como crédito público en el Ministerio de Hacienda de conformidad con las informaciones oficiales remitidas por el ministro de Hacienda de entonces y el director de crédito público. Ya. Y eso está contemplado en el auto de archivo. Por consiguiente, siendo así, y que los fondos que sí se recibieron, porque en esto, si recordará y le da seguimiento al tema, inicialmente eran 130 millones de dólares, pero que al final solo se ejecutaron unos 67 millones y que se dedicaron a la construcción de obras de infraestructura, principalmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esas obras nosotros solicitamos que fueran evaluadas por el CODIA. Y el fueron auditadas. Sí, y el CODIA presentó un informe elaborado por expertos que designó este órgano. Y en base a todas esas evidencias y otras, que por razones de tiempo no hay que detenerse, entonces nosotros llegamos a la conclusión de que estos hechos, por no constituir un ilícito penal, necesariamente había que dictaminar un auto de archivo definitivo. Esa denuncia, como señalé al inicio de esta intervención, fue presentada por el comando de campaña del PRD. Nosotros, cuando dictaminamos en el sentido que he expuesto, le notificamos al PRD el auto de archivo. Conforme a la normativa procesal penal, el denunciante tiene, o el querellante o la víctima, quien haya participado en el proceso, tiene derecho a objetarlo. Claro. No lo hizo durante el plazo previsto. El PRD. Al no hacerlo, la decisión nuestra, el auto de archivo definitivo, adquirió la autoridad de cosa irrevocablemente investigada y decidida. Claro. No digo juzgada porque en ese momento no había sido conocido por un órgano jurisdiccional. Esa es la historia. Ya. ¿Cuál quedó en archivo provisional? Ahora te digo. Entonces, el otro gran hecho que se decidió de manera definitiva tiene que ver con la denuncia de soborno al presidente, y querella al presidente Michel Martelly, de Haití. Al establecerse conforme al rigor de la investigación, que se hizo a través de allanamientos, también recolección de informaciones oficiales en el sistema bancario a través de la Superintendencia de Bancos, interrogatorios, entre otras, nosotros igual arribamos a la conclusión, conforme a ese rigor de prueba, de que lo que se había denunciado no era la verdad. El presidente haitiano no recibió soborno ni ningún funcionario en Haití, por parte de ciudadanos dominicanos, incluyendo Félix Bautista. Por consiguiente, lo que correspondía es dictaminar auto de archivo definitivo. Este dictamen sí fue objetado por los querellantes del movimiento C3 y resultó apoderada la magistrada Esther Angelán Casanova en su condición de juez especial de la Suprema Corte de Justicia para este proceso. ¿Qué decidió la magistrada Esther Angelán en febrero de 2012? Ratificar el auto de archivo definitivo bajo el criterio de que se había hecho una investigación seria e incluso el Procurador General de la República ya había solicitado la revocación total del auto de archivo y la magistrada Esther Angelán Casanova les reprocha, procesalmente hablando, el hecho de que haya solicitado la revocación del auto sin establecer los criterios para fundamentar el que haya variado de posición respecto de lo que había sido el Ministerio Público, la posición del Ministerio Público de archivar el proceso. Esta decisión de la magistrada Esther Angelán Casanova entonces fue recurrida en apelación, a la que se sumó el procurador ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y esta, presidida nada más y nada menos que por la decana del Poder Judicial, del Sistema de Justicia, como yo le he llamado, que es la magistrada Miriam Germán Brito, confirmó en toda su extensión la sentencia de la magistrada Esther Angelán y a su vez, en consecuencia, el archivo definitivo que nosotros habíamos adoptado. Fíjate cuál es la verdad histórica en torno a los hechos y jurídica en torno a las sentencias y decisiones que ha adoptado el sistema de justicia. Entonces, estos dos hechos, por mandato de la ley, por mandato de la Constitución, artículo 69 constitucional y 9 del Código Procesal Penal, no pueden ser nuevamente conocidos. O sea, no pueden nuevamente hacerse una imputación sobre esos mismos hechos a los implicados en el proceso, incluido el senador Félix Bautista. Y eso es lo que ha ocurrido. Lo que ha hecho, en su opinión, el procurador y el Ministerio Público es retomar eso para volverlo a juzgar. Claro, y lo explico de esta manera. Sonland, ya dije que quien manejó en República Dominicana los fondos provenientes de esta empresa fue el consorcio Hemisferio Imperial. Aquí en la acusación se señalan los recursos en dólares que operaron las cuentas manejadas por esta empresa, que provienen de Sonland. Y bajo artificios
argumentativos y de redacción, y por eso es que digo y he señalado y llegado a la conclusión firme de que estamos en presencia de un fraude procesal, porque a través de estos artificios, de la presentación y el relato fáctico en torno a lo que son las imputaciones que se señala, no se indica que son LAN para pretender evadir lo que estoy señalando, que prohíbe la Constitución y la ley, y presentarlo como si se tratara de hechos nuevos. Y, por consiguiente, al nosotros conocer los hechos, porque investigamos en aquel momento, y hacer las comparaciones, hemos observado que los hechos que ahora se narran en la acusación son exactamente los mismos que fueron investigados por nosotros, lo único que se presentan de forma diferente. O sea, ¿usted cree, usted lo que está diciendo en otras palabras, que esto lo que está es muy bonito y bien armado, pero en esencia es lo mismo que ya usted decidió en el 2012 cuando decidió archivarlo y que fue ratificado en el caso de la Suprema, por Angelán Casanovas, etcétera, etcétera? Igual pasa incluso con lo de Haití. Exacto. En términos de lo que son los fondos provenientes de los recursos manejados por empresas dominicanas, entre ellas una o dos del ingeniero o senador Bautista, entonces se incorporan al proceso, a la acusación que se está presentando, como si se trataran de hechos nuevos. Pero en definitiva, son los mismos fondos que comenzaron a ingresar a las cuentas en República Dominicana a través de transferencias realizadas desde el banco Unibank en Haití, y que ingresaron a estas cuentas de empresas dominicanas, incluida la del senador Félix Bautista, a partir de 2010, 2011 y 2012. Y así se describen en la acusación. Si los observa, así están. Ahora, doctor, hay otras tipicidades que aparecen en este caso, y lo dice desde el inicio. Por ejemplo, lavado de activos. ¿Le tocó a usted analizarlo a la hora de archivar los otros casos? ¿Cómo, por ejemplo, justificar? Todo el mundo se pregunta, ¿cómo, por ejemplo, el senador Félix Bautista entre el 2005 y el 2009 tuvo una cantidad de dinero, declaró X cantidad de dinero como su patrimonio y terminó después manejando obras por unos montos millonarios en dólares y en pesos? Eso no entra dentro de la figura del lavado. ¿No le llamó a suspicacia a usted como para decir, pero ¿de dónde salió este dinero de este hombre, que era un funcionario aquí de Palacio, que lo que tiene es un salario de 75,000 pesos? Muy bien, entonces la denuncia que ya señalé, presentada por el comando de campaña del PRD y otras, también señalaban el presunto o real incremento patrimonial del senador. Exacto. Entonces nosotros investigamos esto, vamos a ver qué es lo que aquí ocurre. Y luego de una ardua investigación, en los términos que he señalado, llegamos a la conclusión de que una buena parte de los bienes atribuidos al senador Bautista, que ahora se recogen en la acusación y nuevamente le son indilgados, entonces no correspondían a él. Por ejemplo, en la investigación que nosotros realizáramos, una de las denuncias versaban sobre que dentro del patrimonio del senador Félix Bautista estaba la constructora Mar, sí, que pertenece al señor Mícalo Bermúdez. Exacto. Nosotros investigamos y determinamos que los bienes de Mícalo Bermúdez, constructora Mar y otras vinculadas a este no son del senador Félix Bautista. Igualmente, llegamos a la conclusión... Ni Mícalo es un testaferro de Félix Bautista. A esa conclusión llegamos nosotros y eso es firme. Eso está decidido. Pero no porque nosotros nos inventamos esto, sino que conforme al rigor que se sigue en cualquier tipo de investigación de este tipo, las informaciones recabadas, los testimonios, los documentos oficiales, los documentos societarios de las empresas, en fin, todo lo que implica el manejo de unas operaciones comerciales, establecimos que no correspondían al senador Félix Bautista, que eran de su propiedad y de sus empresas. En el caso igual, el señor Bolívar Ventura. Nosotros establecimos y otros que los bienes del señor Bolívar Ventura y del señor Carlos Osoria no eran del senador Félix Bautista. Entonces, lo que me llama la atención es lo siguiente. El procurador respeta el hecho cierto y concreto y real de que los bienes del señor Mícalo Bermúdez no son de Félix Bautista. Lo respeta, porque en la acusación él no lo imputa. Sin embargo, los bienes relativos a Carlos Osoria y el señor Bolívar Aventura y otros, entonces le atribuye que sí lo son. Pero ya ambos fueron decididos
bajo los mismos fiscales, los mismos elementos, en la misma forma de recabar las pruebas. Entonces, ¿cuál fue el criterio que se utilizó para ahora decir que es cierto lo que nosotros establecimos, que los bienes de Mícalo no lo son y que los de los otros sí lo son? Hay un aspecto en esto de los bienes que yo quiero resaltar, porque para mí es sintomático y es muy ilustrativo. Uno de los bienes que en aquel momento se le imputó al senador Bautista tener es un avión. Sí. Un avión, y el que tiene un avión se reputa que tiene un gran dinero. Nosotros investigamos. Bueno, es que para comprar un avión hay que tener Claro, dinero, magistrado. Sí, sí, sí. Entonces, conforme a esa investigación, recabamos informaciones donde teníamos que buscarla. Digamos, en lo que tiene que ver con la aeronavegabilidad, Sí. en el IDAT, Aeronáutica Aerodón, Civil. en el aeropuerto donde pernoctaba, que era el Isabela, y nosotros pedimos información. ¿Y la empresa que se lo vendió? Sí, todo esto, y a nombre de quién está registrado en Estados Unidos, ese tipo de cosas. Todo esto lo investigamos. El registro de vuelos, el histórico, esto se llama... Sí, las entradas y salidas. Sí. Entonces, todo esto lo buscamos para establecer algún vínculo. ¿Quién pagaba el mantenimiento de ese el avión? mantenimiento y el hangar y todo? ¿Quién era el que lo pilotaba? Todo esto ¿Y no nosotros era lo Félix investigamos. Y a la conclusión que llegamos es que el avión no es de Félix Bautista, es de las empresas de Carlos Osoria, conforme a esa investigación. ¿Pero qué resulta? Pero en esas empresas no está también Félix Bautista como parte de la sociedad. No es parte de esa sociedad. No es parte de la sociedad. Fíjate esto, Cavada, a lo que me estoy refiriendo. En el auto de archivo nuestro, no sé si podemos verlo, en la página 83. Ese es el auto de archivo. Ese es el archivo nuestro, ¿verdad? Exacto. El 183, míralos aquí, Sí. el 303093. Exacto. Si lo puedes ver, Sí. 13 de agosto, aquí está mi Del firma. 2002. Está mi firma. Exacto. La que defenderé en cualquier escenario como lo he venido haciendo. Exacto. Nosotros, en cuanto al avión, solicitamos al IDAP Sí. información. El doctor Alejandro Herrera, que actualmente todavía sigue siendo el titular de ese organismo, nos remitió una información respecto de lo que era el histórico de vuelo y todo eso. Igual, solicitamos Aerodón, Exacto. 21 de mayo de 2012, ¿verdad? Tú la estás viendo ahí. Sí. Este es el auto de archivo. Con esas pruebas y otras que he referido, nosotros llegamos a la conclusión de que El avión no es de Félix Bautista. Ajá. Ya. Guardamos el auto. Sí. Vamos a la acusación. ¿Qué dice la acusación? Sí, tú 412 la tienes, páginas. sí, las 412 páginas que podemos referirnos Ajá. a ella ahora. Mira aquí. Página 301, Ajá. numeral 88. Certificación del IDAT. Exacto. ¿De qué fecha? 2 de mayo del 2012. La que vimos aquí, ¿verdad? La misma que usted Sí. utilizó ahí para llegar al archivo del caso. Aerodón. 21 de mayo del 2012. La ¿verdad? misma que se utilizó usted para Llegar al archivo de caso. ¿Eso es doble persecución o no es doble persecución? Utilizar incluso, cuando él vaya donde el juez que resultó apoderado Sí. y le diga las pruebas que usted tiene para comprobar que el avión corresponde a Félix Bautista. A estas pruebas. Cuando la verifica, podrá el magistrado que esté apoderado decir, observar rápidamente, está remitida al entonces director de la DPCA, Otoniel Bonilla. Sí. ¿Quién habla? Entonces ahora son incorporadas nueva vez, a eso es que me estoy refiriendo. Por eso es que insisto en que es un gran fraude procesal y que por consiguiente estamos en presencia de una doble persecución. Ahora se arriba a conclusiones distintas con los mismos elementos que ya nosotros establecimos, una conclusión diferente y que fue refrendada por la Suprema Corte de Justicia. Ahora, su investigación, en una de las partes, por ejemplo, la de la Oficina de Obras Supervisoras del Estado, se concentraron en los movimientos de dinero y toda esa historia. Y el tráfico de influencia, ¿eso no se analiza para llegar a una conclusión con el caso de Félix Bautista? Sí, todo esto se toma en consideración. Entonces, ¿No hubo tráfico de influencia? vamos a los hechos. Sí. Usted busca las obras. Le pedimos al CODIA que las examinara. Le pedimos a la Cámara de Cuentas que hiciera una auditoría. Y ahí entonces estamos ya dentro del otro renglón de hechos que se refiere a la gestión del senador directamente en lo que es ejecución de obras en OISOE, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. En esos hechos, nosotros de manera responsable dictaminamos un auto de archivo provisional. ¿Por qué? Porque habíamos solicitado a la Cámara de Cuentas una auditoría. Sí. Y al momento de nosotros emitir nuestro dictamen, el informe que nos había remitido la Cámara de Cuentas era provisional y por consiguiente no era concluyente. Claro.
Igual, habíamos solicitado otros informes de otras obras a el CODIA, porque las obras que refería ahorita se referían a las ejecutadas con Sunland. Entonces fíjese que pedimos sobre otras obras también. Entonces le pedimos al CODIA informes especializados sobre otras obras. Esas el CODIA no nos las había entregado. Por consiguiente, lo que correspondía era, como hicimos, dictaminar el auto de archivo provisional que el Código Procesal Penal establece en sus artículos 281 y siguiente, que puede ser modificado sujeto a determinadas condiciones, las que hayan motivado el archivo provisional. En este caso, a que llegaran las auditorías del CODIA y de la Cámara de Cuentas. Conforme se ha divulgado públicamente, incluida la presidenta de la Cámara de Cuentas, indicó que fueron remitidas la auditoría de la Cámara de Cuentas y que no encontró siquiera indicios de responsabilidad penal. Lo dijo la presidenta de la Cámara de Cuentas. Claro. Yo entré a la página de la Cámara de Cuentas y la bajé. Sí. Y me di cuenta que no, que conforme a lo que establecieron los técnicos de Cámara de Cuentas, no está hablando de Otoniel, técnicos de la Cámara de Cuentas, pues la administración en la Oficina de Ingenieros Supervisores durante ese ejercicio fue conforme con la ley. Igual los informes del CODIA. Luego de mi salida del Ministerio Público en febrero de 2013, fueron remitidos a la Procuraduría. Tuve acceso a una fotocopia, igual, y señala que las obras fueron ejecutadas conforme a las reglas existentes normativas y ese tipo de cosas. Fueron las ubicaciones pagadas conforme a los precios de mercado, en fin, no hubo ninguna irregularidad. Por tanto, bajo ese criterio no podía modificarse el archivo porque había estado condicionado a esos dos elementos. Esto no quiere decir, y aquí aclaro, que porque se haya producido un archivo en los términos que he señalado, el senador Félix Bautista no pueda ser investigado, juzgado y condenado por otros hechos. Lo que digo es que no puede serlo por los mismos hechos. No porque a mí se me antoje, sino porque el Código Procesal Penal lo prohíbe, claro, y la Constitución, en su artículo 69, cuando se refiere a lo que tiene que ver con el debido proceso, tutela judicial efectiva, establece que no puede haber doble persecución. Usted, para justificar lo del fraude procesal de lo que ha presentado el Ministerio Público y Domínguez Brito, dice que, entre otras cosas, uno de los errores que ahora le están exigiendo, evaluando a Félix Bautista por algo que él no declaró en su momento, porque en ese momento no había que declararlo en cuanto a los bienes, etcétera, porque no lo exigía, que eso ha venido a ser una exigencia a partir de este año, si mal no lo recuerdo. Sí, conforme a la ley 8279, que es una ley que en realidad no se ajustaba ya a lo que era el ordenamiento jurídico nuestro, no tenía mayores implicaciones, o casi ningunas. Ustedes recordarán la queja, bueno, que no declaran y no había forma de hacer. No había de presionar. Porque no había manera. Claro. La ley y tú declarabas cualquier cosa y nadie te verificaba lo que tú declarabas. Sí, porque tampoco había un organismo dedicado a esto. A eso. ¿Qué ocurrió? Y el papel lo aguantaba todo. Sí, por supuesto. Cada quien presentaba la declaración jurada como entendía. Entonces el presidente Fernández en el 2006 emitió el decreto 287-6 para instituir el sistema automatizado de declaración jurada de bienes. No, sistema automatizado y uniforme, claro, y uniforme de declaración jurada de bienes. ¿Qué es lo que estaba procurando con esto? Que los órganos dependientes del Poder Ejecutivo presentaran una declaración jurada conforme a un estándar que se estableció y se puso en línea. Eso es en el 2006. Pero esta disposición presidencial en un decreto tampoco tiene consecuencias penales por su naturaleza. Solo una ley puede establecer una infracción penal. Entonces, estos reclamos, desde el punto de vista, digamos, filosóficos, muy bien por el procurador, pero que estamos frente a un proceso penal. Claro. Estos reclamos de que el senador Bautista omitió, según la acusación, incorporar en su declaración jurada, en el inventario de bienes, el patrimonio de su esposa, no era una exigencia de la ley 8279. ¿No lo obligaba? No, la ley no lo explicaba, no lo obligaba. ¿Lo obliga? Ni el decreto tampoco. Ni el decreto, lo obliga después del 2014. Otro elemento, y ahí vamos con lo que tú señalas, otro elemento, que no declaró el patrimonio de las sociedades comerciales en las que tiene participación accionaria. Tampoco era una obligación de ley. Yo no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que la ley, que es el único instrumento con el que se cuenta para establecer una infracción penal, no preveía ninguna
ningún elemento de esta naturaleza en ese momento. ¿Qué hicimos nosotros? Como director de la DPCA en ese momento, en el año 2009, en diciembre, nosotros presentamos un anteproyecto de ley de declaración jurada de bienes. Se la entregamos al entonces senador de Santiago y presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el actual Procurador General de la República. Parece que él se involucró bastante, debo reconocerlo públicamente, se involucró bastante en esto y tenía interés en que se aprobara. Salió de ser senador, pero luego se aprobó en el 2014. Ya. Esa ley sí contempla, a petición nuestra, porque lo hicimos, nosotros elaboramos el instrumento, el anteproyecto, y se lo presentamos al senador de Santiago en ese momento, junto al Procurador General de la República y un funcionario del Banco Mundial, recuerdo, porque estábamos en un proyecto de desarrollo de la unidad que dirigíamos a través del Banco Mundial. Esa ley fue aprobada, pero en agosto de 2014, y conforme al ordenamiento jurídico, ninguna ley posterior puede ser aplicada sobre hechos anteriores, tiene que ser una ley previa. Entonces, incorporar la exigibilidad de la ley 311-14, que es la nueva ley de declaración jurada, a hechos que ocurrieron entre el 2004 y el 2010, que es cuando se presentan las declaraciones juradas, no tiene sentido jurídico y por consiguiente nosotros establecemos como un argumento también de que esto es parte del gran fraude procesal que se ha presentado. Ya, dos últimas preguntas. La gente le llama a suspicacia, lo ha dicho en Twitter, que usted haya presentado esto y archivado el mismo 13 de agosto del 2012, cuando salía la administración del doctor Leonel Fernández. Bueno, pero es que salía el presidente. Exacto. El Ministerio Público tiene un régimen especial en la ley 133-11 y la propia Constitución de la República, que establece un sistema de carrera. El Ministerio Público no cambia. Ese día, 13 de agosto, si usted hace un estudio, usted que es un gran investigador, me gustaría que lo hiciera. Deben haberse dictado centenares de autos de archivo y decisiones. Esos días. Pero por demás, hay un elemento que sí quiero, que aunque no es propiamente jurídico, quiero aquí utilizarlo. ¿Qué temor podía haber de que existiera la premura, como se ha querido con esto de alguna forma dejar entrever, de que se dictaminara auto de archivo, si el propio partido que ganó las elecciones y que continuaba en el poder era el mismo partido oficial, el Partido de la Liberación Dominicana? O sea, desde el punto de vista de la lógica política, que es que quisieran de esto extraer algunas conclusiones, tampoco tenía sentido. Porque continuaba el mismo partido y se supone que si el argumento es que se quería proteger a alguien, y por esto la prisa en emitirlo en ese momento, tampoco tiene sentido. Porque, de hecho, nosotros, como director de la DPCA, continuamos hasta febrero de 2013. Y se produjo en agosto, 6 meses después. Y no permanecimos más porque renunciamos. A mí nadie me quitó, yo renuncié. Renuncié, entre otras razones, por los desencuentros con el procurador. Que mantenemos en términos jurídicos. No tiene nada que ver con lo personal, ni nada que ver con otra cosa. Desde el punto de vista jurídico, él tenía un enfoque diferente al nuestro, que aún mantiene, y nosotros tenemos el que hemos expuesto aquí, que en su momento, más corto, porque a él no le dedica tal vez tanto tiempo a uno como el que usted me ha dedicado, nosotros se los explicamos. Ya. Pues gracias, gracias. He visto, por último, que usted le ha pedido al procurador que vaya y que asuma y que se ponga a su todo y tu directo y vaya a defender allí su expediente en la Suprema. Lo que he dicho es que lo invito a un debate ante la opinión pública, porque esto ha tenido un gran... se ha utilizado mediáticamente. Entonces, como se ha utilizado mediáticamente, nosotros estamos dispuestos también a ir a un debate público para que frente a lo que es el colectivo social que compone la República Dominicana, cada quien exponga su criterio. Ojalá quienes organizan cónclaves de este tipo se animen y nosotros estamos dispuestos a defender la verdad en la que creemos y que son las razones de hecho y de derecho contenidas en nuestro auto de archivo. Eso lo vamos a sostener, lo hemos sostenido. Fuimos a la Suprema Corte de Justicia mientras ostentábamos la posición en el Ministerio Público, a contrapelo de su posición, que él insistía en que no acudiera. Incluso, no le he dicho esto, bajo amenaza disciplinaria. No me sí. Por usted ir a nosotros ir a la Suprema. Y nosotros responsablemente, porque así es que hemos actuado, de cara al sol. O sea, él le decía que si usted iba, le iba a poner una sanción disciplinaria. De manera claro. Digamos, solapada. Entonces nosotros acudíamos aún así. ¿Y por qué usted insistía en ir a la Suprema? Porque nosotros somos responsables y teníamos, si había un cuestionamiento
jurídico frente a un dictamen nuestro ante el órgano donde nosotros teníamos competencia, porque mi posición en el Ministerio Público era Procurador General Adjunto de la República, cuyo ejercicio es frente a la Suprema Corte de Justicia, en lo esencial. Entonces, si había un cuestionamiento, nosotros teníamos que ya defender la verdad jurídica de esto. En esto luego renunciamos, y en ausencia nuestra, porque ya no estábamos, con la oposición del Ministerio Público, de manera muy fuerte, en los términos en que se mantiene hoy todavía, que vi que recusaron al juez, al magistrado Franzotto, una pena, porque no creo que no es necesario, pero bien, volviendo a esto, bajo esos mismos criterios, casi de presión, y los jueces de la República, de la Suprema Corte de Justicia, no atendieron el reclamo del procurador, nos dieron ganancia de causa en lo que nosotros expresábamos, aún en nuestra ausencia, porque ya no éramos funcionarios del Ministerio Público. Y luego fuimos al Congreso Nacional, y allí se hicieron vistas, y había algunas gentes que no comparte con nosotros nuestro criterio, de decir, pero ¿por qué Otoniel viene cada vez que lo invitan? Porque cada vez, donde quiera que me inviten para defender mi decisión, estaré presto a hacerlo. Aquí o en el mar, donde fuera. Esa es mi decisión, creo en ella, fue hecha conforme a un criterio jurídico y profesional, y las vamos a defender y las seguiremos defendiendo en cualquier escenario. Ya, pues gracias. Muchísimas gracias. Gracias por venir a este escenario. Le invito, mire, usted se expresa bien, ojalá hubiese hablado más cuando era director del DPCA. Era difícil sacarle una palabra. Discúlpame un momentito ahí. Lo que ocurre es lo siguiente. No es lo mismo ser abogado en ejercicio que ser funcionario, sobre todo del Ministerio Público, en una posición tan delicada como lo que es las investigaciones de hechos de corrupción. Cuando se utilizan mediáticamente, se hace más daño que bien al proceso. Y por eso nosotros siempre fuimos tan cuidadosos en el manejo de lo que era nuestra expresión frente a los medios respecto de investigaciones que teníamos. Bueno, pero ya ahora puede venir más. Le voy a invitar más. Y ojalá se dé el debate con usted y el procurador y lo hagamos aquí. Lo estaremos esperando. Gracias. Gracias en exclusiva esta noche. Un privilegio haber conversado con el doctor Otoniel Bonilla en la emisión estelar de Telenoticias.